Nos da mucho gozo, hermano Rubén, con su familia otra vez, compartiendo con nosotros. El hermano Gerson, yo hablé con él esta semana y ellos hicieron un pequeño viaje por acá cerca nomás, pero están con problemas con su vehículo, así que como ellos están un poco lejos también, eh, él me dijo por eso que no sabía si iba a poder venir hoy, ¿verdad? Porque tiene que traer a su familia de Lambaré, ¿verdad? Y, y Juan Pablo y Nieves, ellos sí que están un poco más allá, ¿verdad? Están por Perú ellos. Así que eh, vamos a estar orando unos por otros y esperar poder reunirnos. Eh, Gracias por los que ya están de vuelta, ¿verdad? También. Es muy interesante siempre para mí escuchar y atender las cosas que cantamos, porque como siempre suele pasar, yo encuentro mucha relación con lo que cantamos y el mensaje. Y recién cantábamos que estamos sobre la roca y que solamente en Cristo somos fuertes. De eso también hablamos en el mensaje de hoy. Hoy terminamos de leer y de recibir las enseñanzas de la palabra de Dios en la carta de Pablo a Filemón. Ese es nuestro tema hoy. La carta de Pablo a Filemón. Terminamos hoy y después vamos a seguir todavía con esta serie que estamos viendo de las cartas de la prisión. Las cartas o epístolas carcelarias. Todavía nos falta la carta a los Colosenses. Hasta ahora hemos considerado en esta epístola algunas cuestiones que rápidamente voy a recordar, resumir. Pusimos nuestra atención en Onésimo, aquel que era esclavo y que se había escapado, en el cambio o transformación que se operó en él cuando él creyó en Jesucristo, después de escuchar el Evangelio de parte de Pablo. Después consideramos a Pablo, quien se presenta como prisionero de Jesucristo, entendiendo que sus cadenas eran por propósito y voluntad de Jesucristo, para que diera testimonio de él en sus prisiones. Y el domingo último observamos a Cristo figurado aquí en esta carta en su carácter de sustituto, tomando él nuestro lugar en la cruz y haciéndose cargo de nuestra deuda delante de Dios el Padre, para que en él, en Cristo, seamos aceptados por la justicia de Cristo, no por nosotros mismos, porque nosotros mismos no somos aceptables, y sí somos aceptables cuando vamos en Cristo, así como Pablo le decía a su amigo Filemón acerca de Onésimo, recibíle como a mí mismo. ¿Sí? Y así también el Padre nos acepta como a su Hijo mismo, porque así se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Así el Padre y el Hijo en el Espíritu se pusieron de acuerdo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él se hizo pecado, Jesucristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y hoy, para terminar de examinar esta carta, vamos a observar a Filemón. ¿Sí? Vamos a hacerle una mirada un poquito más detenida a Filemón, a quien Pablo trata como amado hermano y colaborador. Así vemos en el versículo 1. Amado hermano y colaborador. Y al mirar lo que la gracia de Dios había hecho en Filemón, vamos a tratar de abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que Dios también sigue enseñándonos a nosotros y nos transforma y produce en nosotros fruto agradable de justicia para su gloria, así como hacía en este amado hermano Filemón.
En los versículos 4 y 5 de este único capítulo de la carta, vamos a leer ahora y vamos a ver que vamos a dar énfasis. Dice así, versículos 4 y 5. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo entonces vemos que daba gracias a Dios por Filemón, porque su fe y su amor al Señor Jesús eran patentes, eran evidentes. Y cuando así es, se hace eso manifiesto en el amor hacia los hermanos. Así debe ser, así es como nos enseña la palabra de Dios. No podemos, decir que le amamos a Dios, pero no le amamos a nuestros hermanos. Porque a Dios, a quien no le vemos, no podemos decir yo le amo, pero al hermano al que le vemos, no podemos entonces no amar. Hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, le dice Pablo. Coincide esto con la enseñanza de Primera de Juan, que yo creo que conviene leer en Primera de Juan capítulo 4, 20 y 21 para tener el testimonio es exactamente así como dice. Primera de Juan 4, 20 y 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Volvemos a la carta de Filemón, que es nuestro texto principal, y ahora en el versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esto es parte de lo que Pablo oraba, ¿sí? Haciendo memoria de ti en mis oraciones, y dice para que la participación de tu fe sea eficaz. Parece medio una formulación un poco difícil esta manera en que expresa. Entonces vamos a tratar de hacer más sencillo, y yo tengo para eso un texto de una versión popular, una versión en lenguaje sencillo, y dice que sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Para eso ruega entonces Pablo que esa fe y ese amor que se manifestaban en él sean más fructíferos, y que sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes en Cristo Jesús. Dice en otra versión, dice: pido a Dios que tú, que compartes nuestra fe, llegues a entender todo lo bueno que podemos hacer por medio de Cristo Jesús. Todo lo bueno que podemos hacer por medio de Cristo. Y es que todo lo que los hijos de Dios podemos hacer, los siervos de Dios, no solamente los ministros, los pastores, así como la hermana Agustina hoy nos estuvo diciendo en la escuela dominical, todos tenemos que ser siervos de Dios, ¿verdad? No solamente el pastor o el ministro de alabanza o el maestro, todos somos llamados al servicio. Y Pablo mismo de sí decía
reconociendo que no era él, sino Dios el que obraba por medio de él. Podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, decía de esta manera, 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí? Así es lo que estábamos leyendo recién. Para que llegue a entender todo lo bueno que podemos hacer por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Y así Pablo dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Su gracia no ha sido en vano. Y entonces yo trabajé, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. También en Filipenses capítulo 2, versículo 13, Filipenses capítulo 2, versículo 13, Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ven, ahí dice que es Dios el que produce. Cuánto fruto agradable de justicia podemos ver en nosotros, en cada uno de ustedes, en cada uno de los hijos de Dios. Y eso es agradable al Señor. Dios es el que produce ese fruto agradable de justicia y nos da gozo, nos hace participar del gozo de Dios cuando podemos producir fruto agradable para Él, ¿verdad? Damos gracias a Dios por eso. Pero es claro que todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús y todo lo bueno que podemos hacer, no nosotros, sino su gracia en nosotros, puede ser siempre más abundante. Siempre puede ser más abundante. En Filipenses 2, en el versículo 12, por eso justamente dice esta palabra que a veces es un poquito mal entendida. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Dios quiere que nos ocupemos en el versículo 13 dice eso que leímos recién, ¿verdad? Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Dios está produciendo el querer como el hacer. Entonces vamos a hacer, ¿sí? Porque Dios nos está dando, Dios nos está capacitando y si nos ocupamos, entonces vamos a ir descubriendo y entendiendo cada vez más cuántas cosas Dios puede hacer por medio de Cristo Jesús en nosotros. Si estamos dispuestos, y así como dice también en Romanos 12, ya no en la carta a los Romanos capítulo 6 y también en el 12, no pongan más sus manos, sus miembros como instrumentos de pecado, ¿verdad? Sino que pongan al servicio del Señor, al servicio de Dios. Descubran cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es siempre por medio del conocimiento de su palabra y nuestra disposición a ocuparnos con temor, con temblor, en aquellas cosas que Dios produce en nosotros. En Filemón, otra vez, en el versículo 7, Pablo dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Tenemos gozo y consolación. Nuestros corazones y los de los hermanos
pueden ser confortados y son confortados de parte del Señor. Yo les cuento algo que no sé si habrán escuchado alguna vez, pero de mi parte, ¿verdad? Resulta que en los velorios no sabemos lo mucho qué es lo que vamos a decirle, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a decirle a la persona que sufrió una pérdida, ¿verdad? Entonces, solemos optar por lo más fácil, ¿verdad? ¿Y qué es lo más fácil? Te acercas y decís lo que sabe bien que no va a ser mal tomado ni nada, porque es lo que se acostumbra y decimos mis pésames, ¿verdad? Mis pésames decimos, ¿verdad? Hermano, yo no, de mí difícilmente vas a escuchar que yo te diga mis pésames, ¿verdad? Me suelo acercar, doy un abrazo, o digo que el Señor te traiga consuelo, que el Señor les dé paz. Y hay otra palabra que se suele decir, eso más bien no se dice, sino que se escribe. En las participaciones dice, les va a resultar conocido también, se dice cristiana resignación, se dice, ¿verdad? Y yo tampoco estoy de acuerdo con eso, porque para mí la resignación no es un sentimiento cristiano, ¿sí? La resignación es como el que recibe un embate así de la fatalidad y dice, y bueno, en guaraní diríamos ella yapota, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos que recibir únicamente como si fuese algo malo que nos sucede y bueno, qué sé yo, se me cayó mi 100.000, el único que tenía, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Resígnate, porque ya se cayó, ya es ama, ¿verdad? Entonces, Dios tiene muchas cosas más que hacer, ¿verdad? Dios nos consuela, ¿sí? Dios nos consuela, Dios nos trae esperanza. Y qué distinta es la esperanza cristiana, por ejemplo, de lo que el mundo llama esperanza. El mundo llama esperanza a alguna posibilidad que a veces es remota, ¿verdad? Pero los paraguayos decimos, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? O a veces decimos en guaraní, ¿verdad? Esperanza nada ve, decimos, ¿verdad? Siempre hay esperanza, ¿verdad? Por más que eso sea algo extremadamente remoto y casi imposible, decimos, y hay todavía esperanza, ¿verdad? Pero en el lenguaje cristiano de la Biblia, esperanza, hermano, es aquello que está guardado por el Señor en ese lugar seguro y se fundamenta en las promesas del Señor. Entonces Él guarda nuestra esperanza sobre la fe que tenemos en su palabra, en sus promesas. Él nos dijo con su palabra y además interpuso juramento, dice, para que por dos cosas, por su palabra y por su juramento, que Dios no puede mentir, nosotros tengamos un fortísimo consuelo, los que acudimos a Él por medio de Jesucristo. Así que Dios nos consuela. Miren, acá dice que tenemos gran gozo y consolación en tu amor, dice, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Eso es solamente porque Filemón era alguien así muy especial? ¿O nosotros podemos también participar de esa manera? Podemos porque recibimos el mismo consuelo de parte del Señor, y cuando así somos confortados, somos consolados por parte del Señor, también nosotros podemos ser instrumentos eficaces para traer consuelo al afligido en cualquier tribulación. Eso es lo que dice en 2 Corintios 1, 3 al 5. Les invito a mirar ahí. Segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Y para qué Él hace abundar eso? Nosotros dice para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Qué bueno es, hermanos, descubrir eso. ¿Cuántas tribulaciones habremos pasado cada uno de nosotros? Eso no fue solamente para nosotros, sino para que aprendamos, porque siempre es más apropiado el consuelo de alguien que ya atravesó por eso también, ¿sí? Aunque nunca es muy difícil estar en la piel del que está sufriendo por alguna tribulación. Algo que a veces no es muy, a mí también no me parece muy apropiado decir a alguien que está sufriendo, decir, te entiendo, hermano, sé por lo que estás pasando o algo así, porque nuestras tribulaciones así son tan particulares y cuesta saber lo que está pasando. Pero si ya pasaste por ahí, por lo menos podés ser empático y ofrecer ese consuelo de donde viene, porque a vos también te vino el consuelo del mismo lugar. Entonces, Filemón sabía hacer eso porque él también fue confortado por el Señor, y entonces los corazones de los hermanos eran confortados también por él. Porque vos podés confortar al hermano no solamente en las grandes tribulaciones, en las grandes aflicciones. A veces hay pequeñas y continuas y cotidianas tribulaciones en las que podemos confortar. Los hermanos pueden sentirse bien con nosotros cuando les transmitimos de parte del Señor el consuelo. Y podemos alentarnos mutuamente, animarnos en la esperanza con las promesas de la palabra de Dios, a lo cual desde luego el Señor nos instruye, como podemos leer también en 1 Tesalonicenses 4:18, y podemos mirar ahí, 1 Tesalonicenses 4:18. Dice, fíjense en esto que aquí nos dice para alentarnos, para confortarnos, para llenarnos de esperanza. Dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Pero de qué palabras está hablando? Dice, aliéntense con estas palabras. Las palabras de las que está hablando se refieren a la venida del Señor, a la próxima venida del Señor, próxima a la cercana, ¿sí?, venida del Señor. Nuestro encuentro con el Señor en lo que la palabra de Dios llama el arrebatamiento, porque aquí está esta palabra, seremos arrebatados, dice. El Señor nos llama a alentarnos con esa esperanza, hermanos, con la esperanza de la promesa de la próxima reunión con Jesucristo en las nubes. Primeramente los que ya murieron en Cristo, y luego los que en ese momento estemos, porque tenemos esa esperanza de que estemos vivos en ese entonces. Y si no estamos vivos, entonces vamos a resucitar primero, ¿sí? Así que igual es alentador, porque los muertos en Cristo van a resucitar primero, y después los que estén vivos en ese momento, o que estemos. Así que la palabra de Dios es la que está llena de contenido de esta esperanza. También en 1 Tesalonicenses 5:11
otra vez tenemos esta palabra, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Otra vez. Allí nos está enseñando que ya sea que vivamos o ya hayamos dormido o muertos, vamos a estar viviendo con Él. De eso está hablando. Así que animémonos también con esto, dice, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. En Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36 también nos muestra otra manera de animarnos unos a otros. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. ¿Cómo podemos animarnos los hermanos? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la promesa de Dios, obtengáis la promesa. Voy a leer un poquito más. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahí también está hablando de la promesa del Señor. Otro versículo ahí, en los versículos 24 y 25 de Hebreos 10. Hebreos 10, versículos 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, esto es tan importante porque los que venimos hace tiempo a la iglesia, y bueno, también los que vienen hace poco, sabemos cómo nos anima cuando encontramos a los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Qué gusto da verte, y si hace mucho no te veíamos, qué gusto da, ¿sí? Y qué gusto da verte a vos que siempre estás viniendo también, ¿verdad que da gusto? Hermanos, cuando venimos nos animamos unos a otros, ¿sí? Y nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Nos estimulamos unos a otros en la esperanza cristiana, y tanto más cuando vemos que aquel día se está acercando. Se acerca, hermanos. Lastimosamente, pero voy a decir porque no soy yo el que inventó esto, acá dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que algunos tienen por costumbre el no congregarse. Y qué fácil es entrar en esa costumbre, ¿verdad? Porque cuando dejas de venir un domingo, dos, después ya parece que no es tan importante, ¿verdad? Entonces, total. Además, el hermano fulano no se va, quiero que yo siempre me tengo que ir, sí, ¿verdad? Y parece que cunden esos ejemplos. Hermanos, da gusto cuando nos encontramos aquí, cuando eso que cantamos, cuando nos saludamos, ¿verdad? Es tan cierto, hermanos, cuando decimos qué placer es encontrarnos otra vez. Qué alegría de volvernos a juntar, ¿sí? Tú y yo en comunión alabando al mismo Dios. ¿Verdad que da gusto, hermanos? Sepamos, solamente estoy compartiendo esto, mirando un poco al amado hermano Filemón, porque por él eran confortados los corazones de los santos, y es confortado cuando hacemos aquellas cosas que el Señor nos manda a hacer en su palabra, ¿sí? El congregarnos, el animarnos con la esperanza que encontramos en sus promesas, ¿sí? Porque hay muchas formas humanas de animar también, ¿verdad?
pero no es igual de consistente que la palabra de Dios, ¿sí? Hay hermanos que, y acá una hermana nos suele recordar otras épocas cuando acá dice que venía mucha gente que era animada porque acá se les regalaba cosas, ¿sí? Se les traía ropa, se les traía víveres y todo eso, y entonces mucha gente venía, pero después que se terminó eso, no vinieron más, ¿verdad? Dejaron de venir. Pero lo que realmente nos sostiene y sustenta nuestra comunión es el Señor Jesucristo. Donde está el Espíritu del Señor, ahí es donde da gusto reunirnos realmente. Y eso es firme, eso es consistente. Así, hermanos, así es como estamos enseñados en Cristo y somos exhortados a estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Tantas cosas que podemos hacer para animarnos y confortarnos unos a otros como iglesia en Cristo. Y Filemón se había hecho notar, se había hecho sentir por eso en la iglesia. ¿Qué más vemos en el carácter nuevo que Dios había formado en Filemón por medio de Jesucristo? En el versículo 21, Pablo le dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Así es como obra y sirve a alguien que de verdad ama al Señor. No considerando así como una... qué fastidioso. En la carta, en el libro de Malaquías encontramos eso. Algo así. Los sacerdotes que siempre tenían que estar ahí ofreciendo, presentando las ofrendas y todo eso, ya dice que estaban cansados. Dice, qué fastidioso que es todo esto. Shekuerai, decimos nosotros en nuestra expresión, ¿verdad? Que estoy cansado. Pero el que sirve de corazón, qué gozo tiene en hacer. En los salmos dice, el salmista dice, prefiero estar como portero en la casa de Dios que vivir en moradas de maldad. Quiero hacer cualquier cosa, cualquier servicio quiero hacer para el Señor. Como suele decir el hermano Juan, suele decir, yo quiero ser ujier, yo quiero recibirle a la gente. Y está bien eso. Si eso es lo que tenés en tu corazón y es para el Señor. Y algún otro puede ser el que limpia, y de hecho hay, ¿verdad? ¿Quién hace eso? Lo que el Señor ponga en tu corazón, hermanos. No hace falta porque no todos pueden ser, no todos los miembros del cuerpo son la misma cosa, ya sabemos eso, ¿verdad? Cada uno tiene una función en el cuerpo. Algunas cosas son más notables, otras cosas son menos notables, a veces son más importantes que las cosas notables. ¿Sí? Pero haciendo de corazón, hermanos. No como el que dice, bueno, no, ese no es mi trabajo, hasta acá, este nomás es mi obligación, después los otros cada uno que hagan su... No, Pablo confía, dice que Filemón va a hacer aún más de lo que le pide, porque le conoce su corazón. El corazón de uno que ama siempre ve qué más puede hacer. Y hace de buena gana por obediencia a su Señor. Así es más fácil llevar la carga y llevar también una milla más, ¿verdad? Como se suele decir, la otra milla, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que hizo Jesús por nosotros. Y una buena descripción de eso tenemos en la carta a los Romanos, cuando dice que Dios mostró en Jesucristo su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso no es algo que Dios tenía la obligación de hacer. ¿Por qué? Porque apenas dice
podría morir alguien por un justo, pero nosotros no éramos justos. Nosotros estábamos en nuestra debilidad, en nuestros pecados, y así Dios mostró su amor para con nosotros, que no merecíamos ese amor, pero Dios nos mostró su gracia en Cristo Jesús. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por tu rica palabra, tan llena de tesoros, tan llena de enseñanzas que podemos aplicar y aprender de tu amor que nos ha sido mostrado en tu Hijo Jesucristo y en tantos hermanos que ya también han obedecido este mandato que nos dejó Jesucristo cuando dijo: ámense unos a otros así como yo les amé. Padre nuestro, que así pueda ser entre nosotros, amándonos unos a otros, animándonos unos a otros, confortando los unos a los otros los corazones afligidos y animándonos, Señor, tanto más cuando ese día del cumplimiento de la promesa se cumple, se acerca, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.